Interrumpimos porque a esta hora habla el fiscal en relación a la causa que indaga esta red de corrupción de los gendarmes. Escuchemos. El Ministerio Público siguió entregando antecedentes respecto de las pruebas que a nuestro juicio en este estado de la causa acreditan que los hechos que estamos investigando, primero, son constitutivos de delito y segundo, que a los imputados les cabe participación en ellos en calidad de autores. Fue una jornada bastante productiva para la posición del Ministerio Público. Pudimos ya mostrar evidencias tales como fotografías, interceptaciones telefónicas. Algunos de los imputados ya han reconocido su participación en estos hechos, así que a nuestro juicio es una audiencia que ha seguido un ritmo que para nosotros nos parece apropiado. La audiencia continúa en el día de mañana, nos faltan todavía antecedentes que entregar respecto de lo que es el lavado de activos y la justificación final respecto de las medidas cautelares que, como ustedes ya saben, respecto a los imputados es la de prisión preventiva. Fiscal, estamos en vivo para Mega Noticias, consultarle respecto a las palabras del fiscal Sergio Soto, que también nos acompaña acá, que hace alusión a que se hizo una burla a el sistema también de gendarmería, en este caso, haciendo un paralelo con lo que ocurrió con esta burla de la trama bielorrusa. ¿Usted considera también que hay una burla, en este caso, por parte de este grupo de gendarmes y funcionarios y civiles también en toda esta trama? La posición que ha manifestado el fiscal Soto es la posición de la Fiscalía de Chile. Nosotros le damos a esta investigación la relevancia que tiene precisamente por eso. Cuando las personas entienden, las personas que nos están viendo incluso entienden que una persona va a estar privada de libertad, entiende que lo va a hacer bajo un cierto régimen carcelario, bajo determinadas condiciones. Cuando los jueces ordenan prisiones preventivas o condenas, entienden que esas personas van a estar bajo un determinado régimen carcelario. Cuando Gendarmería resuelve cuál es el régimen interno y qué elementos son prohibidos y cuáles son permitidos, se entiende que las resoluciones son para cumplirlas. No es para que los funcionarios de Gendarmería, en este caso coludidos con particulares, realicen actividades ilícitas con incrementos patrimoniales y con sumas como las que estamos viendo. Por lo tanto, evidentemente esto afecta al funcionamiento del sistema y eso es una cuestión que nos tiene que preocupar a todos. En la contingencia que nos encontramos hoy día, en donde la ciudadanía reclama, ¿no verdad?, mayor seguridad, donde avisoramos el peligro que significa el crimen organizado, este tipo de conductas son impresentables. Fiscal, se hacía alusión también a que habían disputas entre estas distintas organizaciones criminales, incluso una especie de competencia. ¿Cómo funcionaba eso? Si nos pudiese explicar por qué se producían estas disputas. Bueno, como lo expresó el fiscal Soto en la audiencia acá, lo que hay en definitiva es una disputa por un mercado ilícito y por lo tanto todos quieren tener la mayor cantidad de cobertura de ese mercado. Si eso significa denunciarse, si eso significa generar, digamos, condiciones para que nadie más pueda generar estos negocios ilícitos, usted comprenderá que aquí no estamos hablando de una competencia leal entre organizaciones ilícitas que desarrollan una actividad remunerada. Estamos hablando de organizaciones, y en este caso asociaciones criminales, la verdad, que se dedican a cometer delitos. Por lo tanto, en ese mundo, en ese estado de cosas, en esa subcultura, evidentemente no existe ningún tipo de código o lealtad entre las mismas organizaciones que, como digo, se disputan el mismo mercado criminal. Televisión Noticias, si nos pudiese dar un balance respecto a esta jornada, ¿qué es lo que se espera también para mañana en torno a esta nueva audiencia de formalización? Nosotros estamos tranquilos, creemos que ha sido una jornada provechosa para nosotros. Ya hemos ido entregando suficiente cantidad de antecedentes desde el día de ayer respecto de la justificación de que esto se trata de delitos y que los imputados tienen participación en ello. Así que una jornada que para nosotros es provechosa. Esperamos mañana poder seguir avanzando en estas jornadas que han sido largas, pero ustedes comprenderán que una investigación de esta magnitud, ¿no es verdad?, con esta cantidad de imputados y con esta cantidad de antecedentes, no podía ser de una manera distinta. Nosotros avisorábamos que estas audiencias iban a ser bastante extensas. Fiscal, para que la gente también lo entienda, en sus casas hablaba de los rescates, de mecanismos de gendarmería para intentar allanar. ¿Por qué estiman que hay cohecho agravado y no simple cohecho? ¿Qué elementos hacen que sean más graves aquí las imputaciones? Lo que pasa es que el Código Penal sanciona con mayor pena a los funcionarios que con infracción del deber de su cargo, la verdad, ejecutan actividades que permiten en este caso el ingreso de elementos que son en algunos casos prohibidos y en otros casos derechamente la comisión de delito, una figura que el legislador penal estableció en el Código y nosotros además le agregamos a esta figura penal el carácter de reiterado, lo cual tiene implicancias porque eso significa que las penas que se imponen en estos casos son penas que configuran crímenes derechamente y eso para nosotros es muy relevante
suficiente para justificar las prisiones preventivas. Respecto de estos famosos rescates que involucraban a gendarmes que finalmente allanaban las celdas para recuperar algunas incautaciones y nuevamente ofrecerlas, si es que le pudiese explicar a la gente cómo funcionaba eso también. Como lo decía anteriormente, acá estamos hablando de asociaciones criminales que cometen todo tipo de delitos relacionados con estos hechos. Si eso significaba cumplir aparentemente sus funciones, pero en realidad encubrir acciones futuras, así lo hacían. Y lo operaba tan sencillamente como que se incautaban teléfonos, lo que daba la apariencia de cumplimiento de sus funciones. Ustedes cada cierto tiempo observan que Gendarmería realiza allanamientos, exhiben los elementos, en fin. Pero posteriormente esos mismos teléfonos volvían a posición de los internos previo pago de una suma de dinero. Eso es el rescate. El rescate se refiere a la especie que había sido incautada en estos procedimientos. O sea, es decir, dar apariencia de legalidad como que se estaba realizando y cumpliendo fielmente las funciones, pero en realidad lo único que se hacía era recuperar especies para volver a, en este caso, venderlas. Esa era una de las formas que ellos operaban. Ahí escuchábamos entonces, Maribel, las palabras por parte del fiscal Marcos Pastén respecto de esta tercera jornada de formalización que va a continuar durante este día lunes y que probablemente vamos a tener las partes de las defensas que van a presentar todos sus antecedentes para finalmente discutirse las medidas cautelares respecto de 62 imputados que por ahora no han tenido la cautelar respectiva, están en la condición de detenido en tránsito y recordemos que ayer 8 personas fueron imputadas, ellas sí ya están con medidas cautelares, así que estaremos muy atentos a cómo se va desenvolviendo justamente todo este caso, porque se ha hablado entonces de una trama de corrupción que envuelve a distintos estamentos de gendarmería y que funcionaba principalmente con estas personas civiles manilleros que facilitaban servicios para ingresar cosas al interior tanto de la cárcel de San Joaquín como la cárcel de Santiago 1. Manilleros, delivery, también tarifas para ingresar diferentes artículos, entre ellos droga, todo eso en esta trama que ha impactado, por supuesto, esta red de corrupción al interior de Gendarmería y han sido 3 jornadas extensas de formalización. Mañana sabremos finalmente las otras medidas cautelares. Muchas gracias por todo ese reporte, que esté muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes.